¿Qué es la vida? ¿Una ilusión, una simulación o un sueño? ¿Y la muerte? ¿Un despertar o la verdadera realidad? Desde filósofos hasta científicos y místicos comparten con matices estas preguntas. Unos señalan que la existencia es una consecución de vidas cuyo objetivo es el crecimiento espiritual del ser que va habitando múltiples cuerpos durante su evolución. Otros afirman que la existencia es una realidad en donde una máquina biológica da conciencia a una entidad que vive por vivir hasta su muerte para siempre. Y otros sostienen que la vida es un gran vacío donde lo sólido y tangible es una ilusión, que el universo es una realidad holográfica y que presente, pasado o futuro son lo mismo, y que todo radica en la velocidad en la que nos movamos para alcanzar ese momento. Yo entiendo que la realidad es aquello que sucede dentro de nuestro consciente y que por lo tanto, esta debe pasar por un filtro mental que enfoca o ignora los elementos del contexto que para el ser son importantes o no de cara a su subsistencia. Desde este punto de vista, e irónicamente, todo lo que tenga que ver con la experiencia de morir está vedado al entendimiento humano porque justamente no hay ventaja en conocer algo que no se vincula con la experiencia de vivir. El mundo es pues materialista, concreto y sometido al escrutinio del método científico. Pero la no existencia, que es como podríamos nombrar a la muerte, no puede ser estudiada bajo estos parámetros porque las evidencias no pueden ser medidas bajo las mismas leyes universales. Si la vida después de la muerte existe, es decir, si hay una vida paralela que coincide con la nuestra, en una dimensión inalcanzable a nuestra percepción, deberíamos encontrar en nuestra experiencia de vida inconsistencias que resulten imposibles de explicar a la luz de la ciencia que conocemos. Estos errores probarían que la muerte es una ilusión y que en consecuencia la vida también lo sería. Evidencias de contactos con seres fallecidos, evidencias de gente clínicamente muerta que sobrevivió a un aparente fallecimiento y evidencias de personas que aseguran haber tenido una vida pasada y regresaron, deberían bastar para replantearnos que la muerte no es lo que pensamos hasta hoy, y que hay algo en la realidad que no cuadra con estas evidencias, poniendo en tela de juicio la existencia de la definitiva e irremediable muerte. Si la vida se trunca con la muerte, no debería haber conciencia que sobreviva a ello, y ningún vestigio del fallecido debería ser detectado o interactuar con nuestra realidad. Sin embargo, desde antiguo existen evidencias de lo contrario, evidencias que confirman que tras la muerte, la entidad que ocupó el cuerpo que ahora yace inerte en una tumba no ha dejado de existir. Leyendas, testimonios de médiums, historias de gente que vio el más allá y regresó, son pruebas legítimas que afirman que luego de descarnar, la energía vital puede, momentáneamente o indefinidamente, seguir en contacto con nuestra realidad. En este sentido, habría tres caminos muy bien definidos que describen con exactitud el contacto entre el mundo de los vivos y los desvividos. Estos serían, en primer lugar, los mal llamados fantasmas, entidades energéticas que por alguna razón deciden no ir a la luz y regresan a nuestra realidad, apareciendo y desapareciendo a placer, dejando trazos de su presencia en videos donde objetos inertes se mueven solos o contactando personas sensitivas que pueden de manera inexplicable verlos y escucharlos. En segundo lugar, las SM o experiencias cercanas a la muerte son otro tipo de evidencias de que hay una dimensión más allá de esta. No son pocas las personas que tras un accidente o luego de una operación que se complicó, tuvieron una parada cardiorrespiratoria y que narran con detalle lo que sucedió durante su RCP o resucitación cardiopulmonar. En este trance, estas personas pueden describir a los doctores y sanitarios que las están interviniendo, sus acciones, los instrumentos que utilizan y en casos sumamente sorprendentes, dicen ver lo que sus familiares o seres amados están haciendo en ese preciso momento, aunque estos se encuentren a miles de kilómetros de distancia. Durante este viaje al más allá, que desde el punto de vista de la ciencia se denomina muerte clínica, los pacientes dicen ver seres queridos fallecidos y narran sensaciones de felicidad y paz como jamás lo habían vivido. En casos extremos, personas ciegas de nacimiento pueden distinguir colores y formas que por su condición nunca habían percibido.
¿Cómo entender el sentimiento de un chico que durante este letargo conoce a un hermano mayor que murió durante su alumbramiento y del cual jamás le hablaron sus padres? ¿Y qué decir de aquellas personas a los que entidades desconocidas les revelan sucesos de su futuro que luego con el tiempo llegan a ser realidad? ¿Cómo procesar el hecho de que personas con enfermedades terminales, durante este interludio entre la vida y la muerte, regresan sin síntomas y en remisión total? La ciencia no tiene explicación para esto, ni la tendrá, si sigue estudiando estos fenómenos desde el materialismo, ignorando absolutamente este tipo de evidencias so pretexto de que no se le puede aplicar el método científico. En tercer lugar, figura la fenomenología de lo que es conocido en muchas religiones como reencarnación. Igual que en los dos casos anteriores, hay decenas de evidencias que prueban que personas vivas recuerdan haber tenido una vida anterior, con datos contundentes que corroboran sus afirmaciones. Niños que dan nombre y apellido de sus cónyuges o padres anteriores, que pueden dar direcciones y describir con detalle su antigua profesión y la manera en que perdieron la vida. No son pocos los casos de personas reencarnadas que volvieron a encontrarse con sus seres amados de esa otra vida que dejaron o que casualmente llevan en esta vida las marcas que los hicieron dejar la anterior, fobias, lunares y hasta malformaciones darían cuenta de ello. Así entonces, en esta primera parte, mencionaré ejemplos concretos y grabados en video de gente que sin saberlo interactuó con una entidad invisible o que inexplicablemente grabó el imposible movimiento de un objeto inerte. Seres descarnados que contactan con seres encarnados. Desde tiempos inmemoriales, las anécdotas de fantasmas han estado presentes en la historia de la humanidad. En efecto, Martín Lutero ya narraba en 1521 que durante el movimiento religioso que terminó con el nacimiento del protestantismo, vivió un caso de fantasmogénesis, en donde una entidad lo molestaba durante sus oraciones. Otro caso es el de Plinio el Joven, que narra la experiencia de Atenedoro. Este, confiado en que podía enfrentar a los espíritus de una casa encantada, tuvo un encuentro con una entidad que decía estar enterrada y encadenada ahí mismo. Gracias a este encuentro, Atenedoro consiguió dar con el lugar en donde se encontraba el cuerpo encadenado de una persona que correspondía a la misma entidad que lo contactaba y que al parecer deseaba tener correcta sepultura. El fenómeno es por lo tanto antiguo, pero sigue vigente. Tan es así que en tiempos modernos, la tecnología ha permitido demostrar su veracidad gracias a decenas de grabaciones de audio y video en donde entidades invisibles desplazan objetos o dicen frases inaudibles al oído humano. Estos artilugios tecnológicos también permiten distinguir variaciones de temperatura en el ambiente o medir incrementos en los campos magnéticos de ciertos habitáculos. Veamos algunos videos. En este video, un empleado de una tienda de conveniencia empieza a grabar con su teléfono, luego de que varios productos comienzan a caer de los anaqueles. Con temor se acerca a la parte posterior de la tienda donde están los refrigeradores y nos muestra cómo sus puertas se abren sin que nadie intervenga. Si bien se podría pensar que alguien en el interior los estaba abriendo, me parece poco probable porque no se aprecia nada que esté empujando las puertas hacia afuera. Una cámara de seguridad filma como un carrito de supermercado se desplaza sin que nadie intervenga. Yo me pregunto, ¿se puede mover un carrito de supermercado solo? Porque su movimiento tiene claramente una intención, y si bien una pendiente podría ser la responsable, la vuelta a la derecha que da es definitivamente inexplicable. ¿Y aquí qué está sucediendo? Una cámara de seguridad capta como durante la noche comienza a moverse el mobiliario de esta oficina, sillas que van de un lado a otro, pantallas que encienden y apagan al unísono, gabinetes que se abren y arrojan hojas, manijas que se mueven y abren o cierran puertas. El escenario es de dar terror. Cuando todavía existía Blockbuster, lugar en donde la gente podía rentar películas en CD, los dependientes debían al final de su jornada reorganizar la sala y poner las películas entregadas en los anaqueles para el día siguiente. En este video podemos ver cómo un empleado se asusta al ver que las cajas de los CDs comienzan a caer sin razón alguna. De hecho, el carro en donde las transporta también se mueve solo. Al final decide salir corriendo del lugar.
En un hospital, un sanitario observa la presencia de un globo que comienza a desplazarse por el pasillo hacia adelante. Este continúa grabando hasta que, asustado, entra al interior del piso, intentando escapar del globo que inexplicablemente se dirige hacia él. Entiendo que hay corrientes de aire, pero estas, de existir, deberían hacer volar el globo en todas direcciones y no solamente una dirección. Esta evidencia no tiene sentido. En la siguiente grabación de una cámara de seguridad casera, una silla sobre la cual están colocadas dos muñecas comienza a desplazar hacia atrás el respaldo, provocando con ello un ángulo de giro sobre las patas traseras sin que por ello caiga definitivamente al suelo como cabría esperar. La silla logra mantenerse sobre sus patas traseras varios segundos, lo suficientes para que el propietario se dé cuenta y con precaución se acerque a verificar que no hay ningún cable que esté tirando de ella. Al final, este sale despavorido cuando la silla termina por regresar a su posición original. Increíble. En esta grabación, también de una cámara de seguridad, podemos apreciar que unos vasos sobre el mostrador y las lámparas del fondo se mueven repentinamente. Esto que podría explicarse de manera simple, argumentando que una fuerte ráfaga de viento lo provocó, tiene como atenuantes que además del hecho de que es un lugar cerrado, 1. Los vasos son los primeros en desplazarse hacia el frente del mostrador en sentido inverso de lo que cabría esperar, y 2. Que solamente 2 de las 3 lámparas colgadas se mueven, la del fondo inexplicablemente se queda quieta. ¿Cómo? Y aquí, ¿cómo explicamos el desplazamiento involuntario de esta chica que inesperadamente pierde el equilibrio cuando una fuerza invisible la tira de la pierna derecha y la arrastra varios metros sin que ella pueda hacer nada hasta que se libra y escapa? ¿De dónde salió este niño? En esta grabación un conductor se encuentra de pronto con un chico que aparece de la nada y que se lanza sobre su auto, sin que por ello se ocasione un percance. Extraño. De nuevo en este video, un carrito de supermercado se desplaza sin intervención humana. Lo curioso de esta grabación es que el carrito igualmente se mueve hacia la derecha y hacia la izquierda independientemente de si la fuerza de gravedad de una hipotética pendiente lo provoque. ¿Con quién habla este vigilante? ¿Por qué y cómo se abren las puertas automáticamente si nadie entra? ¿Para quién es la silla de ruedas? El 15 de noviembre de 2022 se publica este video grabado en la Clínica Pochetto de Buenos Aires, Argentina. Luego de ver el video y corroborar en la bitácora de vigilancia los datos de la persona que dijo el vigilante haber registrado, personal del hospital dio fe que la persona registrada correspondía a una mujer de edad avanzada que solicitaba subir al 9º piso, al cuarto 915, en el cual una mujer con el mismo nombre había fallecido 48 horas antes. Esta información está debidamente verificada y fue nota en los principales medios de información. En este video grabado por una cámara de seguridad, un vigilante comienza a hablar con un colega llamado Jacinto, hasta que es interrumpido por su supervisor que le indica por mensaje que la persona con la que él dice conversar acababa de fallecer y que por esa razón no había llegado a tiempo a relevarlo. El vigilante termina la conversación con dicho colega y es hasta que éste se despide cuando lee el mensaje de su supervisor y sale despavorido. En este video, un vigilante en Estados Unidos dice estar hablando con una mujer de nombre Abigail, hasta que su supervisor lo llama y le indica que no puede ser así, porque no hay nadie delante de él y que la mujer con la que él dice estar hablando habría muerto haría 2 años. El vigilante, al cerciorarse que no hay nadie delante de él, porque la persona que está viendo en ese momento no aparece en el video, sale corriendo, totalmente asustado, muy impresionante. Pero el fenómeno no se detiene aquí. Gente que dice ser sensible a la energía de estas entidades desencarnadas puede entrar en contacto con ellos y dar mensajes a familiares que han encontrado paz. Gracias a este tipo de comunicación extrasensorial, cuando han comprendido que su familiar fallecido se encuentra bien y feliz en otro plano dimensional. Veamos algunos casos impresionantes. Juan José Benítez, en su libro Estoy bien, cuenta el caso de un militar en la Primera Guerra Mundial que tras quedar semiciego por una granada que estalló cerca de él, recibió ayuda de un compañero de regimiento que, de la nada, apareció en el campo de batalla y lo guió hasta dejarlo a salvo tras las líneas enemigas.
Nada sorprendente más allá de lo heroico de esta acción, hasta que le comparte la experiencia a otro soldado de ese mismo regimiento y este, incrédulo, lo corrige diciendo que eso es imposible, porque ese compañero había muerto meses antes en ese mismo campo. También sé de buena fuente que semanas después de la muerte por infarto del abuelo de mi hijo, un conocido cercano a mi exesposa, que desconocía la muerte del señor Mauricio, le aseguró haberla visto en una concesionaria de automóviles junto con sus hermanas, su madre y, por increíble que parezca, su papá fallecido, el cual las acompañaba en ese momento. Pero no hay nada mejor que hablar en primera persona y compartir lo que me sucedió a mí y a mi pareja el día que íbamos a una reunión a casa de sus padres. Pasábamos un puente estrecho, de solo 2 carriles, por donde circulaba también un inmenso tráiler doble remolque de Coca-Cola, con el espacio justo para no tocarnos. Cuál va siendo mi sorpresa cuando del lado izquierdo del doble remolque, a la orilla del puente, aparece a 4 metros del auto, un hombre joven, de apariencia desaliñada, casi vagabunda, caminando sin sentido y totalmente desorientado. En ese momento no reparé en lo imposible del caso y le dije a mi pareja que el tipo que acabábamos de ver había tenido mucha suerte, porque bien podrían haberlo atropellado, y no solo por las dimensiones del doble remolque, sino por lo fuera de sí en que se encontraba y la ausencia de espacio entre él y el borde del puente, que tampoco contaba con banqueta. En ese momento Laura no me respondió, así que insistí en mi comentario, solo para escucharla decir que no sabía de qué le hablaba, porque no había visto a ningún sujeto pasar junto a nosotros, cosa imposible porque si yo lo vi, ella tendría que haberlo visto también, y no solo porque ambos mirábamos hacia la misma dirección, sino porque estaba muy cerca del auto para no haberse percatado. En el camino analizamos lo sucedido y todo cobró sentido. Era imposible que alguien intentara caminar sobre ese puente, principalmente por su estrechez y la ausencia de banqueta para hacerlo con seguridad. De hecho, en más de 15 años que lo he atravesado desde que lo construyeron, jamás he visto a nadie cruzarlo hasta esa ocasión. Además, la expresión del sujeto distaba mucho de entender la gravedad del momento. Era como si no se diera cuenta, como si estuviera extraviado y por lo tanto inconsciente de las medidas de precaución necesarias para evitar ser arrollado por cualquier vehículo, peor con esas dimensiones, que apenas dejaba espacio para que mi carro también pasara. De hecho, si logré ver a esta persona, fue gracias a que decidí no adelantar al tráiler hasta bajar del puente, por miedo a ser golpeado. Considero entonces imposible que un ser humano, en esas condiciones, hubiera salido ileso. Para mí no hay duda, esa entidad no estaba ya entre los vivos, y lo confirmó el hecho de que Laura no hubiera podido verlo a 4 metros de distancia. Y aquí necesito hacer un paréntesis, porque de ser cierto lo que cuento, me pregunto, ¿cuántas personas descarnadas habremos visto en nuestras vidas sin darnos cuenta? Porque de no ser por mi pareja, nunca hubiera pensado que estaba viendo un desvivido. Esta idea hollywoodense que los espíritus tienen una apariencia espectral, no siempre es así, y aparentemente pueden pasar frente a nosotros como personas normales, sin que nosotros percibamos que ya no están encarnados, como en el caso de los 3 vigilantes de los videos anteriores. Por último, les comparto una experiencia también personal que evidencia de lo que hablo en este video. Yo no tuve la suerte de ver a mi madre luego de fallecida. Sin embargo, en los meses subsecuentes a su partida, las cosas en casa cambiaban de lugar o desaparecían sin razón. Las luces del salón titilaban cuando había discusiones y el timbre de un antiguo teléfono de disco, del que solo se podían hacer llamadas pero no recibirlas, repicó 3 veces en 3 días consecutivos, hasta que contesté y confirmé que era una llamada para mi madre, de parte de una mujer desconocida, que ignoraba que había fallecido, pero que tenía la urgencia de saber de ella, porque además de la amistad, le vendía cremas faciales que no supe si liquidó o le dio pena cobrar, luego de enterarse de su deceso. Todo esto terminó el día en que vino a casa una amiga de mi pareja, que no sabía que era sensitiva, y que desesperada, terminó por decirme lo que mi madre le exigía comunicarme. Así me enteré que decía estar bien, pero no poderse comunicar conmigo y que debía cuidarme. Lo increíble del caso, además de lo ya narrado, es que dicha sensitiva no sabía de la existencia y deceso de mi madre.
Hasta la fecha se mueven cosas en casa, o desaparecen y reaparecen en los mismos lugares donde se habían buscado, casi como si, de manera sutil, esta entidad, quiero pensar mi madre, desea decirnos que no hay nada que temer, que sigue ahí, velando por nuestro bien. Luego de todo lo expuesto, creo que hay suficientes evidencias para replantearse si la gente cuando muere realmente termina con la existencia o si es solamente un cambio dimensional, si siguen ahí en una dimensión paralela e inaccesible a nuestros sentidos, pero no a los suyos, cualquiera que estos sean. No dejes de ver y escuchar la siguiente parte de esta saga que busca reflexionar sobre si la muerte es una etapa definitiva o el comienzo de otra. ¿Y tú qué piensas? Deja tus comentarios, suscríbete y dale a la campanita para que te enteres de cada nuevo video que publique. Muchas gracias por tu interés y tiempo.